La represión entró de lleno no solo en la vida y la libertad políticas, sino en todos los ámbitos de la vida. Lo que entonces se llamó la dictadura temporal para el proletariado ha probado ser en realidad la dictadura permanente de una pequeña élite. El comunismo tiene que funcionar con base en la interna represión. Si se considera, por ejemplo, la represión bajo Lenin, Stalin y sus purgas, el muro de Berlín, la carencia de la libertad en China, Rusia también conserva a sus aliados mediante la represión. En Checoslovaquia la represión no terminó con los tanques. Luego, 500.000 de seguidores de Dubček fueron expulsados del Partido Comunista. La base comunista no ha logrado producir en ninguna parte la libertad obtenida en Europa del Norte con la Reforma. Viendo el contraste que existe entre el sur de Europa y los países comunistas, la riqueza brindada por la Reforma en el área de la sociedad y el gobierno no debe ser minimizada. Inclusive en aquellas partes en donde el consenso producido por los hombres de la Reforma fue menor, fue menos consistente de lo que debería haber sido. No obstante, el fundamento bíblico proporcionó absolutos sobre los cuales combatir la injusticia. En cambio, el humanista no tiene manera de decir que ciertas cosas son correctas y otras incorrectas. Porque para el humanista lo último que existe es el universo impersonal, y este es silencioso y neutral respecto a lo correcto e incorrecto y a lo cruel y no cruel. No tiene manera de poseer absolutos, por tanto, es compatible con su propia posición. El humanismo, tanto en la vida y moral privadas y en la vida política, está sometido solo al arbitrio, y ya que no había bases para lo correcto o incorrecto, las leyes podían ser cambiadas mañana por otro absoluto arbitrario por consideración de la conveniencia. Hemos visto lo que pasó en aquellos lugares que no tuvieron absolutos bíblicos y que no tuvieron a la Reforma como base. Pero no debemos olvidar que a través de los siglos se desarrollaron debilidades en aquellos sitios que sí englobaron a la Reforma en su historia. Las personas a menudo no actuaron de acuerdo a la Biblia y su enseñanza que según ellos seguían. Los cristianos actuales tienen que compadecerse profundamente de todos esos lugares de inconsistencia cuando la Biblia y la cristiandad tuvieron mayor influencia sobre la sociedad de la que tienen hoy. Claro está que la justificación más efectiva depende de los cristianos actuales al actuar más consistentemente con la Biblia y su enseñanza en estos puntos cruciales. Había varias áreas en las que la Biblia no era seguida como tenía que haber sido, sobre todo en dos de las áreas. Primero, una noción deformada de raza, y segundo, un uso no compasivo de la riqueza acumulada. La noción deformada de raza adquirió dos formas. La esclavitud basada en la raza fue desde luego lo más flagrante. Ese prejuicio desde luego fue lo más flagrante y desgraciadamente continúa siéndolo hasta nuestros días. Los árabes tratantes de esclavos, como los que se ven en este dibujo, capturaban a los africanos, a quienes más tarde vendían como esclavos. Muchos ingleses, europeos y americanos se entregaron a la arbitraria ficción de que el hombre negro no era una persona y podía, por tanto, ser tratado como cosa. Los Estados Unidos deben soportar una crítica especial, ya que la esclavitud basada en la raza continuó hasta fecha muy reciente.
No podemos pasar por alto las condiciones que existieron en esos barcos de esclavos, en los que miles murieron cruzando los mares, ni tampoco el trato que esos esclavos recibían a menudo. La esclavitud basada en la raza y el prejuicio racial son erróneos. Debemos reconocer que ambos estuvieron presentes cuando los cristianos tuvieron mucha más influencia en el consenso de la que hoy tienen. La Iglesia como tal no abogó lo suficiente. El comienzo de la era industrial lo constituyó el control de la potencia del agua en nuevas formas. Después del agua, se controló el vapor. Este barco de vapor en donde ahora estamos es una reliquia de la revolución industrial. Esta era perteneció a los inventores y a los ingenieros. La industrialización produjo un flujo continuo de mejores cosas. Por ejemplo, mejor cerámica para la mesa del labrador y una constante corriente de más bienes para todos. Si la industrialización hubiese sido acompañada por un uso compasivo de la riqueza acumulada y un énfasis en la dignidad de cada hombre individual, ambas ideas enfatizadas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, la revolución industrial hubiera sido sin duda para bien. Desafortunadamente, no se habló a menudo sobre estos dos puntos cruciales. Hubo actos de caridad individual, ayuda a los pobres, pero la Iglesia simplemente guardaba silencio respecto al mandato de la Biblia del uso compasivo de la riqueza, tanto en Inglaterra como en otros países. No era que la mayoría de la gente estuviera peor que antes, principalmente la sociedad agraria, sino que la riqueza producida por la revolución industrial, por lo general, no era usada con compasión. Los barrios bajos crecieron en Londres y en las ciudades industriales. El día labor promedio constaba de 12 a 16 horas. Las mujeres y niños eran especialmente explotados. La razón principal por la que la Iglesia debía haber hablado sobre estos temas con resolución y claridad es que la Biblia así lo manda. Si la Iglesia hubiese hablado con claridad contra el uso cruel de la riqueza como una clase de supervivencia del más apto, tal vez este concepto no hubiera sido aceptado de inmediato cuando fue establecido por una ciencia secularizada. Muy a menudo la Iglesia no se pronunció claramente contra el utilitarismo, que enseña que la medida de toda cuestión ética se reduce a su utilidad. Para mantenerlo balanceado, debe decirse que había muchas fuerzas no cristianas trabajando, y que muchos que se llamaron a sí mismos cristianos no lo eran en el aspecto bíblico. Se acostumbraba portar el nombre a guardar las apariencias. Fue la Iglesia, como tal, la que no adquirió una clara posición oral cuando tuvo la voz para hacerlo. En lo individual fueron muchos los cristianos que lucharon por la verdadera enseñanza cristiana, que tenía que acompañar al consenso cristiano, y su intervención fue vital y decisiva en la batalla contra estos abusos. La Biblia expone que tendría que haber un resultado en estas áreas con la predicación del Evangelio. Se levantaron muchas voces y se ofrecieron vidas para ilustrarlo. John Wesley se pronunció con fuerza contra la esclavitud, incluyendo la esclavitud en los Estados Unidos. John Newton era un tratante de esclavos y se convirtió en cristiano, dejando el tráfico, y se rebeló contra él. Thomas Clarkson se pronunció en contra de la esclavitud, y William Wilberforce, siguiendo el ejemplo de Clarkson, siguió luchando en contra de la esclavitud
y por el reconocimiento básico de la humanidad del hombre negro, según Dios. Wilberforce, el cristiano, y en verdad un buen cristiano, fue la abrumadora y extraordinaria voz en Inglaterra contra el tráfico de esclavos. El tráfico de esclavos se prohibió en Inglaterra en 1807, y cuando Wilberforce yacía agonizante en 1833, la esclavitud misma fue abolida en Inglaterra. Desearía que hubiese habido alguien en los Estados Unidos tan congruente con los principios cristianos ya en el año de 1833 y con tanto ascendente como Wilberforce. Un hombre que hubiese podido lograr el mismo resultado en los Estados Unidos. En Gran Bretaña, John Howard, amigo de John Wesley, trabajó sin descanso por una reforma en las prisiones. Elizabeth Fry, una cuáquera, mostró una profunda y práctica compasión por los prisioneros de la cárcel de Newgate. Lord Shaftesbury, como cristiano, luchó una y otra vez en contra de la explotación de los niños en las fábricas. Las prédicas de George Whitefield y John Wesley revivieron el cristianismo bíblico en Gran Bretaña. Esto tuvo un gran impacto en las bases que inspiraron la educación política y la reforma económica. Cabe decir que es de considerarse que, sin esta influencia, Inglaterra no hubiera podido escapar de su versión de la Revolución Francesa. La reforma no proporcionó la perfección, pero gradualmente y en base a su retorno a la Biblia y su enseñanza, sí se produjo un único mejoramiento, una vasta y tremenda libertad en una sociedad sin caos. Los absolutos bíblicos proporcionaron una base para el consenso de valores, y dentro de esto podía haber esta tremenda libertad sin que estas libertades condujeran al caos. La enseñanza bíblica mostró que había algo por lo que la sociedad y el Estado podían ser juzgados, a saber, los absolutos bíblicos. El hombrecillo, el ciudadano ordinario, con una Biblia en sus manos podía levantarse y decir que la mayoría estaba equivocada. Así, en el grado en el que las enseñanzas bíblicas se practicaron, el despotismo del voto del 51%, el despotismo de un individuo o el despotismo de un grupo podía ser controlado. La base por la que puede haber esta tremenda libertad sin caos es el hecho de que la Biblia brinda una base para la ley.